Hola, buenas tardes a todas, a todos, a todes, a quienes nos están viendo y a nuestras invitadas de hoy, la profesora Olga Segovia, la profesora Dolores Comas. Estamos en este primer capítulo de Conversaciones con, que surge en el marco de la segunda Escuela de Liderazgo por el Derecho de las Mujeres y la Ciudad y el territorio, que estamos trabajando en conjunto con la Facultad de Arquitectura y Urbanismo. Esta segunda edición de la escuela ha tenido como objetivo la idea de contribuir desde una perspectiva de género al fortalecimiento del liderazgo e incidencia social y política de las organizaciones de mujeres en el cumplimiento de sus derechos a la ciudad y al territorio. Nosotros estamos trabajando esta segunda escuela de manera colaborativa entre la Universidad de Chile, la Red de Mujeres por la Ciudad y las municipalidades de Cerro Navia, Independencia y Maipú. El foco estará inserto entonces en compartir conocimientos y experiencias con mujeres organizadas y lideresas que tienen interés en incidir y participar de los procesos de desarrollo urbano de sus barrios y territorios y entregar herramientas prácticas para ejercer su derecho a la ciudad. El día de hoy nos encontramos con una invitada muy especial. Me gustaría presentar a la profesora Dolores Comas. Ella es catedrática de Antropología Social y Cultural de la Universidad Rovira i Virgili de Tarragona. Es doctora en Filosofía y Letras por la Universidad de Barcelona. También ha sido diputada en el Parlamento de Cataluña, concejala en el Ayuntamiento de Tarragona y miembro del Consejo del Audiovisual de Cataluña. Su ámbito de investigación se ha centrado en el género y la justicia social. A lo largo de su amplia trayectoria académica ha escrito libros de gran relevancia y ha sido precursora en abordar el tema del cuidado también en España y en general en el mundo, ¿no? La hemos leído desde hace muchos años ya. También hoy nos va a acompañar la profesora Olga Segovia. Ella es de Sur Corporación, arquitecta de la Universidad de Chile. Tiene estudios de postítulo en la Escuela de Arquitectura de Dinamarca e integrante de la Red Mujer y Hábitat de América Latina y el Caribe, autora de diversos proyectos de investigación y consultoría y de publicaciones en temas de desarrollo urbano y local, espacios públicos, cuidados y género. Y en el ámbito internacional ha realizado trabajos para CEPAL, PNUD, Unión Europea, ONU Mujeres. La sesión del día de hoy, bueno, se enmarca en un momento político nacional álgido, complejo, todavía estamos procesándolo. Te ha tocado justo estar acá, Dolores, estos días. Nosotros se preparó, ¿no es cierto?, en nuestro país un texto constituido de manera paritaria, ¿no es cierto?, que levantaba también temas fundamentales respecto, en particular, al feminismo, el derecho de los cuidados, el reconocimiento de las diversidades y de las distintas corporalidades. También se incluían discusiones en torno a personas con discapacidad, el reconocimiento de personas con neurodiversidad, ¿no es cierto?, una cuestión digamos, muy precursora, ¿no es cierto?, en función de otras constituciones. También se incluían alusiones al reconocimiento de derechos de pueblos indígenas, de personas mayores, el derecho a la vivienda y el derecho a la ciudad. Nosotros nos hemos encontrado con una sorpresa este domingo, ¿no es cierto?, hemos trabajado mucho en torno a lo que significa o lo que significaba para nuestro país también el proceso constituyente que se viene dando desde los movimientos sociales del 18 de octubre del 2019, y eso tiene, ¿no es cierto?, asiento mucho antes incluso en estas reivindicaciones y disputas por la ciudad. Y en ese marco, nuestra intención hoy era poder intercambiar ideas y experiencias también de manera de conocer tu opinión respecto a este proceso, a lo que has visto en primera persona, pero también conocer parte de tu trabajo investigativo, que nos puedas contar cuál es entonces la relación entre las labores de cuidado, ¿no?, el curso de vida que comentábamos antes también en las distintas etapas en las que vamos viviendo, cómo eso está vinculado entonces al género, a la edad, bueno, a la clase sin duda y a otras intersecciones, y también cuál ha sido la experiencia de aprendizaje respecto al avance de estos derechos en el mundo, digamos, ¿no?, a nivel global, y cómo eso baja también a lo que está pasando hoy en nuestro país, ¿no? Eso, y te doy la palabra. Muchas gracias, gracias por estar aquí, también acompañada, ¿no?, en esta conversación. Y bueno, has hecho muchas preguntas. Yo, en todo caso,
sí que he estado, empiezo por donde tú misma has empezado, ¿no? Sí he estado aquí desde el jueves, estuve presente pues, en la concentración a favor de la aprobación de la Constitución que tuvo lugar con muchas personas. Como persona extranjera observaba, ¿no?, con mucho interés qué podía suceder, porque al mismo tiempo me parecía un proceso muy interesante, muy importante, después del estallido social que hubo en el país y que de alguna manera obligó, ¿no?, a replantearse una Constitución que todavía viene como heredera de una dictadura. Yo he estado en un país donde hay una dictadura y sé qué es esto. Y por tanto la importancia que tenía. La decepción que han vivido, ¿no?, las personas que han trabajado o se han ilusionado, ¿no?, por esta nueva Constitución y que al mismo tiempo obliga a reflexionar qué pasó, obliga también pues, a seguir trabajando, ¿no?, para democratizar lo que todavía no está democratizado y, por otro lado, también siendo muy conscientes que hay temas que no van a desaparecer, aunque se cambie el texto, no sé cómo lo harán ustedes ahora, ¿no?, pero al mismo tiempo hay temas que han entrado con fuerza y que seguramente se van a quedar porque vienen de una necesidad, ¿no? Y yo, claro, tal como has señalado, yo he trabajado sobre cuidados. Este es un tema que aparece, si no recuerdo mal, en el artículo 49 y 50 del texto de la Constitución, el que no se aprobó. Todo lo que hay allí me parece muy correcto y entonces, si os parece bien, yo pensaba hacer como una reflexión entre lo que es las prácticas sociales de cuidados, la reflexión académica sobre cuidados y por qué los cuidados entran en la agenda política. Si os parece, ¿arranco por ahí? Sí, pues arranco por ahí y entonces seguimos conversando, ¿no? Y lo haré desde mi propia experiencia y trayectoria, porque es lo que sé, Entonces, lo voy a hacer desde ahí. Pero siempre he pensado, seguramente porque no solo he estado en la vida académica, sino también he estado en la política institucional y he estado en el activismo social, ¿no?, en los tres ámbitos, y hay una retroalimentación de los conceptos que se generan en la academia, los que utiliza el activismo social y los que pasan a la agenda política también. Y esto en el caso del feminismo es clarísimo, es súper claro. Es decir, sin el activismo feminista seguramente no habría habido reflexión académica feminista, que es muy importante, y seguramente hay temas que no habrían entrado en la agenda política. Esto es así, yo lo he estudiado concretamente con la violencia de género, por ejemplo, con el propio concepto de género, ¿no?, que se ha difundido, ¿no?, y que ha pasado a las agendas políticas, ¿no? Hay esta retroalimentación. Y así ha sido también con el cuidado, y voy directamente ahí, ¿no? Porque hablar de cuidado tiene una difícil conceptualización. Por cierto, lo que hay en el texto de la exconstitución, digamos, está muy bien definido, ¿no? Es en este sentido un concepto académico que puede ser muy restringido o muy amplio. Por ejemplo, Joan Tronto nos da una definición amplia de cuidado, que es decir, es lo que nos permite mantenernos con vida nosotros mismos, pero también nuestro entorno, ¿no?, todo aquello que nos rodea y todo aquello que como especie humana nos ayuda a seguir viviendo, ¿no? Este es un concepto muy amplio y luego, cuando entra en el marco político, bueno, y en contexto académico se va definiendo, y hay arte sobre esto, pero cuando entra en el ámbito político se tiende a concretar, ¿no? Esto que reconocemos que todos los seres humanos necesitamos y damos cuidados, necesitamos cuidados a lo largo del curso de vida y al mismo tiempo hay momentos que también damos cuidados, ¿no? Cuando somos madres, cuando bueno, simplemente cuidar es esto, mantener la vida. Esto tan importante y al mismo tiempo tan invisible, y que no aparece en el marco académico y en el marco político hasta muy recientemente. ¿Por qué tan recientemente? Pues porque son aspectos que se solucionaban en las familias,
que lo solucionaban básicamente las mujeres, y en este sentido se resolvía, estaba invisibilizado, pues ¿para qué nombrarlo incluso? Aunque sí utilizamos el término cuidado en la coloquialidad, digamos, ¿no? En nuestras conversaciones, ¿no? Pero fijaros que en el ámbito académico no surge la palabra en el análisis hasta los años 80. Es decir, empieza el tema con un debate en el marco de la literatura feminista sobre el trabajo doméstico, ¿no? Es decir, y lo aborda el materialismo marxista, digamos, o el materialismo feminista, y lo aborda para entender cómo este trabajo invisible que se hace en los hogares, que no se remunera, qué contribución tiene para que el capitalismo funcione. Y finalmente se llega a la conclusión de que sin este trabajo invisible no habría todo lo demás, ¿no? Es la parte del iceberg que no vemos, ¿no? Es lo que desde la economía feminista posteriormente se contabilizó, ¿no? Se buscó, ¿no? ¿Qué valor, si lo pusiéramos en términos de mercado, que esto lo entendemos muy bien, ¿no? ¿Qué valor tendría si todo esto lo hiciera el mercado? Y cómo es imprescindible. Notamos el descuido, ¿no? En cambio, cuando cuidamos, pues evidentemente la cosa funciona, ¿no? Entonces, es justamente en los años 80 cuando yo creo que empieza a haber contribuciones muy interesantes en el marco académico. En el marco político no se hablaba de cuidados, aunque se empezaran a hacer políticas para que se pudiera cuidar, que es, por ejemplo, las primeras políticas que se hicieron son las que daban tiempo para cuidar, es lo que llamamos políticas de conciliación, pero no le llamábamos, ¿no? Le llamábamos en general en los distintos países, no sé ustedes, pero le llamábamos la conciliación de la vida familiar y laboral. Bueno, pues ¿qué era? En definitiva, tener tiempo para poder cuidar y tener tiempo para poder hacer un trabajo remunerado. Esto era la conciliación. En definitiva, no había el término cuidado para nada. Es que ni siquiera, ¿no? Ni siquiera en muchos de los textos legales ni aparece, ¿no? Pero no es casualidad que empiezan a surgir las políticas de conciliación cuando las mujeres no pueden más, ¿no? Cuando las mujeres que no solo, digamos, solucionan las cuestiones en el hogar, hay una amplia presencia de mujeres en el mercado de trabajo. Digo amplia porque no es nueva. Siempre cuando se dice, las mujeres empiezan a participar en el mercado de trabajo. No, lo han hecho siempre. Y además, la clase obrera lo ha hecho siempre. Es decir, no las olvidemos. Es cuando, sobre todo, las mujeres de clase media, con más formación educativa, ¿no? Empiezan, digamos, sí, a incorporarse en el mercado de trabajo. Esto tiene ritmos distintos según países. Entonces, claro, ahí hay la presión. ¿Cómo lo hago con los hijos y cómo lo hago? Y empiezan las políticas de conciliación. Es una demanda de las mujeres, explícita o no tan explícita, digamos, pero empieza a haber esta necesidad, ¿no? Entonces, ahora voy al marco académico, ¿no? Porque voy haciendo los paralelismos, ¿no? Entonces, en los años 80, yo creo que hay una contribución muy interesante de las sociólogas italianas. A ustedes aquí les queda más lejos, a mí, pero seguro que reconocerán aportaciones como las de Laura Balbo o Chiara Saraceno, que acuñaron algunos conceptos que los estamos utilizando sin acordarnos que son de ellas, ¿no? Que es el de lo que llamaban el lavoro di cura, empiezan a hablar del trabajo de cuidados y de la doppia presenza, de la doble presencia, que es un término que utilizamos mucho, como las mujeres hemos de tener dobles presencias. Estamos a lo mejor haciendo, yo qué sé, una participación política, un trabajo remunerado y al mismo tiempo no se nos olvida lo que está pasando pues, con nuestros hijos, en los hogares, con el papá que hemos dejado así con medio fiebre. Bueno, es decir, esta es la doppia presencia. Y las sociólogas italianas elaboran también una idea muy importante que nos ha quedado hasta ahora, que es que lo que importa en el trabajo de cuidados no es solo, digamos, lo que tiene importancia no es solo saberlo hacer, sino el tiempo
que debe utilizarse para hacerlo. Un tiempo que es fragmentado y un tiempo que no se puede utilizar para otras cosas. Y esto es lo que marca muchísimo las trayectorias de las mujeres en el ámbito laboral, en el ámbito social y político. Es decir, las vidas de las mujeres están atravesadas por los cuidados. Y tomar el tiempo como referencia es lo que ha dado lugar a las encuestas de usos del tiempo, que utilizamos tanto. Yo por eso siempre reivindico, ¿no?, bueno, de nuestras predecesoras, ¿no?, que lo que nos ha quedado lo hemos asumido y ya, ¿no?, hablamos de ello con toda naturalidad, ¿no? Bueno, y luego también en los años 80 empieza a hablarse del cuidado como trabajo por amor, ¿no? Sobre todo las sociólogas y trabajadoras sociales británicas. Estas tienen, ¿no?, por ejemplo, recuerdo un texto de Finch y Groves que se llama El trabajo de amor, mujeres, trabajo y cuidados. Y empieza a verse cómo en el caso del cuidado hay todas unas dimensiones emocionales que están presentes ahí. Y cómo a través del amor hacemos tantas cosas, como el amor es tan bonito y es una trampa a la vez, ¿no?, que nos tiene prisioneras, ¿no? Y por tanto, cómo hay que equilibrar estas cosas, ¿no? Entonces, estamos hablando de los años 80, es cuando Gilligan también empieza a hablar, ¿no?, de la ética del cuidado, ¿no? Es decir, se extiende la discusión académica en muchos países, ¿no? Y bueno, cito esto porque cuando yo empecé a trabajar sobre cuidados, esta literatura casi no la conocía, es decir, porque no estaba. Yo empecé a trabajar sobre cuidados en los años 80 y sobre todo a inicios de los 90. Solo tenía un precedente en España, que era María Ángeles Durán, que en 1988 publicó un libro que se llama Puertas adentro y que siempre recomiendo porque también es un referente, ¿no? Pero en aquellos momentos que yo empecé a trabajar sobre cuidados, porque empecé a trabajar, de hecho, sobre la participación laboral de las mujeres. Era un momento que en España era álgido, habíamos tenido una crisis económica, esto de las crisis económicas van y vienen, ¿no? Y esta crisis económica afectaba sobre todo el trabajo de las mujeres y había un interés por saber por qué costaba tanto a las mujeres volver a poder tener un trabajo remunerado. ¿Qué pasaba? A los hombres no les costaba tanto. En el caso de las mujeres había como una situación de desempleo mucho más persistente y duradera, mucho más fuerte. Entonces empezamos a trabajar con el equipo de mi universidad en reconstruyendo los relatos de vida de las mujeres centrados en su participación en el trabajo remunerado. ¿Y qué nos salía? Es decir, nos salía precisamente cómo estas responsabilidades relacionadas con el cuidado importaban mucho. Es decir, cómo veíamos que los itinerarios laborales estaban claramente marcados por los nacimientos de niños y niñas, por lo que es después a lo mejor se enlazaban con el cuidado de personas mayores, sea de los propios padres, de los padres del marido, es decir, cómo esto y cómo las propias empresas esto lo incorporaban para decir es que las mujeres van a tener, ¿no?, momentos que no pueden ocuparse, ¿no? Es decir, cómo se discriminaba a las mujeres a través de esto, ¿no? Pero ahí vi la importancia del cuidado. Estoy hablando de una cuestión como muy personal, ¿no? Y empezamos a hablar a trabajar el tema de cuidados en nuestra universidad y nadie nos hacía caso. Qué poco importante era. Cosas de mujeres, ¿no?, de la vida privada y de mujeres, cuando ahora estamos reivindicando, es un asunto social y político y por eso lo pusieron en el texto de la Constitución. No es solo un tema privado y de mujeres, nos importa a todos. Pero en los años que yo empecé, les puedo asegurar que nadie hacía caso de eso. Muy poca gente. Quien tenía sensibilidad feminista, muchas mujeres que se reconocían. Yo me encontraba muy cómoda hablando con mujeres de esto, ¿no? Pero no tanto cuando había un auditorio masculino que tú decías, bueno, pues no le veían ni la importancia ni la necesidad de hablar, ni muchas mujeres tampoco. Pero, ¿qué sucedió? Que también quiero hacer la reflexión de que empiezan a
ser importantes también, no solo lo que ocurre con niños y niñas y cómo los cuidamos, que es lo que genera las políticas de conciliación, sino qué pasa con las personas mayores cuando no pueden valerse por sí mismas. Estamos en unas sociedades que se está prolongando la vida muchísimo, es una tendencia mundial, y al mismo tiempo hacemos menos hijos, las dos cosas. Y todavía pensamos que la familia puede resolver unas necesidades de cuidados que son cada vez más crecientes porque vivimos más años, y esto es buena noticia, cuidado, vivimos más años, y al mismo tiempo esto implica que hay más tiempo de necesidad de cuidados y que esos cuidados se convierten más complejos, más intensos y difíciles de abordar, y que incluso las familias, por muy organizadas que estén y por mucha dedicación que haya, no pueden con ello, no pueden. Yo he entrevistado a muchas personas que llevan 10, 12 años cuidando, no pueden más, pero incluso con ayudas. Es decir, hay situaciones de personas que necesitan 24 horas de cuidados al día, 7 días a la semana, 365 días al año, ¿no? Y esto implica, y además las mujeres no tienen la disponibilidad que tenían antes cuando había la figura del ama de casa. Hoy prácticamente no existe, excepto en generaciones muy mayores. Pero ni siquiera aquí en Chile, que hay que trabajar hasta el último respiro, por decirlo así. Entonces, en este contexto, ¿por qué les hablo de esto? Porque empiezan a abordarse las políticas públicas para lo que se llama técnicamente cuidados de larga duración, que es para atender las situaciones de dependencia, sean por edad, sea por discapacidad, sea por enfermedades crónicas, etcétera, ¿no? Significativamente, la primera ley que se hace para atender estas situaciones no es hasta 1993, y es en Austria, que es donde se empieza esta primera ley. ¿Por qué se hace esta ley? Porque el cuidado desborda a las familias, que no pueden. Es decir, yo les he intentado describir situaciones en que a veces a mí me dicen, es que ustedes en España no abandonan a la gente en las residencias. No, es que llevar a una persona a una residencia implica un duelo. Es decir, no quiere ir, pero es que las familias, las mujeres especialmente, abordan, digamos, unas situaciones de culpa, ¿no?, que les hace muy difícil tomar una decisión, que solo para que tengan una idea, el promedio de edad de las personas que están en una residencia en España es de 91 años. 91 años. Y en esta edad, pues puedes estar muy bien de unas cosas, no tan bien de otras, y las pluripatologías son muy frecuentes. Entonces, ¿qué quiero decir? ¿No? Que salen las políticas públicas cuando la familia resulta insuficiente y, por tanto, se hace visible esta necesidad de abordar el cuidado. Y vuelvo a mi trabajo porque, bueno, estuve unos años en la política institucional, paso paréntesis, aunque trabajé en temas precisamente pues en la ley que llamamos Ley de Dependencia en España, que se aprobó en 2006. Yo no estaba directamente como congresista, pero sí en los grupos de trabajo, bueno, y en las cosas que se hacían desde el Parlamento de Cataluña. Pero lo dejo aparte porque cuando me reintegré en la universidad, enseguida vi que el tema, para mí, era el tema de cómo se aborda el cuidado de personas mayores y dependientes. Y empecé, y ahora acabo enseguida para que podamos conversar, ¿no?, empecé interesándome por qué hacen los hombres ahí. Porque si estamos de acuerdo en que de alguna manera hay que democratizar los cuidados, me gusta mucho esta palabra, democratizar los cuidados, y hay que repartirlos mejor, los hombres han de estar también, pero no solo por una cuestión de justicia de género, que sí, sino también porque es necesario, porque vuelvo a insistir, el tema de los cuidados va a crecer en importancia, relevancia social, y va a crecer el sector ocupacional de los cuidados, es decir, aquellas personas a las que pagamos para cuidar,
porque no bastamos, es decir, tiene que haber servicios, tiene que haber, ¿no? Es decir, esto va a ir a más. Y empecé por ahí, ¿no? ¿Cómo se implican los hombres en los cuidados de larga duración? Porque ya se estaba trabajando mucho en cómo se implican los hombres en la crianza. Y esto hace moderno, digamos, ¿no? Son hombres que, por decirlo así, aceptan la igualdad de género o simplemente rechazan la figura ausente y autoritaria de sus papás que no quieren reproducir, ¿no? Los hombres jóvenes. Bueno, hay cambios, ¿no?, en la idea de paternidad. Pero esto, que tiene glamour, yo digo a veces, no es lo mismo cuando se trata de acompañar en las etapas del final de la vida, en que no es nada idílico, tampoco es idílico el cuidado de niños y niñas, es decir, te pone los nervios a veces, ¿no? Pero las situaciones así de personas mayores, bueno, es más difícil. Bueno, empecé por ahí y entonces vino la pandemia. Cuando vino la pandemia, pues hicimos un estudio, yo lideré una investigación grande, la más grande que he hecho nunca, porque participamos 10 universidades españolas, 54 investigadores, investigadoras, y analizamos cómo la pandemia había afectado el cuidado de personas mayores y dependientes. Y focalizamos en quién cuida, quienes cuidan. Por tanto, trabajamos familias, trabajamos residencias de personas mayores, trabajamos situaciones de discapacidad, trabajamos lo que llamamos servicios de proximidad, como centros de día, servicios domiciliarios, las empleadas directamente en los hogares, ¿no? Y generamos un informe, hicimos la investigación, era una investigación de emergencia generada con fondos de emergencia, conseguimos hacer la investigación muy rápidamente, publicamos el informe, que si ustedes quieren acceder, simplemente entran en Google y ponen "el cuidado importa", es decir, la investigación el título es más largo, es "el cuidado importa, impacto de género en las cuidadoras y cuidadores de mayores y dependientes en tiempos de la COVID". Este es el título total. Pero si ponen "el cuidado importa" simplemente, les saldrá la página web con el informe completo, que tiene 632 páginas, un resumen ejecutivo que tiene 60 páginas y unos vídeos, unas cápsulas de vídeos que duran entre 7 y 10 minutos, que recomiendo mucho porque resume un poco cada ámbito de cuidados, ¿no? Y entonces, así como les decía, cuando empecé a escribir sobre cuidados en los años 90, nadie me hacía caso, es decir, todo el mundo lo consideraba como algo secundario, ¿no? Y que, bueno, ¿no? En la universidad tienen mucha libertad para hacer muchas cosas y ya está. Pues me he encontrado con que este informe es importante o se ha considerado importante porque la pandemia no ha creado nada nuevo. La pandemia ha generado muchas muertes, ha generado mucho dolor, mucho sufrimiento en todo este ámbito, pero ha hecho visible la importancia del cuidado y todos los defectos del sistema de atención a la dependencia. Y, por tanto, desde el Gobierno español al Gobierno de la Generalitat, que sería, ¿no?, como el ámbito regional, como los ayuntamientos, se están replanteando cómo mejorar el sistema de atención a la dependencia para que sea un derecho. Y yo siempre insisto, el ser cuidado ha de ser un derecho porque no es un capricho, es una necesidad vital. Y de la misma manera que los distintos países han abordado cómo resolver la cuestión sanitaria, pues también hay que resolver esta dimensión del cuidado que tiene una dimensión sanitaria y una dimensión puramente social. Y para darles cuenta de la importancia de este informe, que de alguna manera me están pidiendo ahora, me están haciendo consultas, es decir, lo que antes no importaba, pues ahora pues importa tanto que incluso estoy un poco desbordada, ¿no? Incluso pues me pidieron hacer una intervención en el Parlamento Europeo, porque el Parlamento Europeo, que de alguna manera da unas directivas y agrupa, ¿no?, todo lo que son la mayor parte de estados de Europa, la Unión Europea, y tiene un gobierno propio, que es la Comisión Europea, se está planteando hacer, y va a sacar en octubre,
está anunciado una estrategia europea sobre los cuidados. Y en este sentido me pidieron esta intervención para ayudar a dar las claves de lo que sería qué mínimos ha de tener cada país, porque claro, pueden entender que no es lo mismo Alemania que Italia, que Suecia o Holanda, ¿no? Hay una diversidad muy grande, pero qué mínimos habría que pedir a los Estados para que garanticen este derecho al cuidado. Y para terminar, solo decir que me pareció muy significativo que en esta sesión del Parlamento Europeo asistieron 3 comisarios europeos, que son los miembros del Gobierno. Por tanto, le consideraban importante que estuvieran allí 2 horas y media, pues es que consideran que es uno de los desafíos más importantes del siglo XXI, y estuvieron el comisario de transición demográfica, porque ustedes están casi igual, es decir, vivimos muchos años y hacemos cada vez menos hijos, entonces, ¿cómo se aborda esto? El comisario de derechos sociales y empleo, las 2 cosas, por tanto, garantizar unos derechos sociales al cuidado, pero tener en cuenta que esto genera empleo y por tanto, y un empleo feminizado y precarizado, ya califico. Y luego el tercer comisario era de igualdad de género y derechos de las mujeres. Entonces, me parece significativo, lo cito, porque son los 3 elementos que hoy en día intervienen en el cuidado. Y se aborda esta estrategia europea de los cuidados de manera integral, no solo para personas adultas mayores, sino también, justamente como tenemos tan pocos niños y niñas, hemos de cuidarlos muy bien, ¿no? Pues entonces, también desde esta perspectiva. Bueno, pues así. Muchas gracias, Dolores. Muy interesante admirar también, ¿no?, la trayectoria, pero nos ha hecho como una biografía de la noción de cuidado, ¿no? Y cómo estamos hoy dentro de una visibilización, como tú bien dices, de algo que ha estado siempre presente y que nos ha tocado con más fuerza a nosotras las mujeres y a los cuerpos feminizados también en general, ¿no? Nosotros en la estructura de hoy habíamos pensado, que puede ser flexible si me dicen algo distinto, pero pensábamos, ¿no es cierto?, poder partir con esta pequeña introducción, con tu intervención muy interesante, dejas abiertas muchas preguntas. Luego teníamos nosotras como parte de las integrantes de la escuela, ¿no es cierto?, de los diversos grupos en los que nos hemos tejido para estas conversaciones contigo hoy día. Tenemos algunas preguntas y también una del público que queremos. Tenemos un público pequeño para quienes nos están viendo. La idea es que esto pueda ser más bien íntimo que la modalidad tradicional de charlas, ¿no es cierto? Entonces, una de esas preguntas es, ¿cuáles consideras que han sido buenas prácticas en materia de políticas públicas post-COVID? Post-COVID, que no sé si podemos hablar de post-COVID cuando todavía vivimos en una situación de pandemia. Quizás nos podrías dar algunos ejemplos, ¿no? Eso también, a riesgo de que nos haga spoiler, no importa, vamos a revisar ese informe del que comentas también, lo vamos a buscar para poder compartirlo también con todas las vecinas que están en la Escuela de Liderazgo de las Mujeres, bueno, y nosotras también. Quizás nos puedes comentar sobre esos ejemplos. Anda ya, ¿dónde? Estas buenas prácticas, ¿dónde? Porque, claro, hay tantas diferencias entre países. Por ejemplo, yo veo que acá, digamos, las políticas públicas sobre cuidados prácticamente no existen. Es decir, es algo que se han de resolver las familias, que han de resolver las mujeres por su cuenta y a partir, digamos, de recurrir al mercado, ¿no? Y un mercado que, como en todas partes, está conformado por situaciones de precariedad, ¿no? Es decir, el cuidado está atravesado también cuando hablamos de interseccionalidad por todo, ¿no? Por la extranjería, por es decir, las dimensiones de género, de raza, de extranjería, etcétera, ¿no? Entonces, el otro día, cuando estaba hablando de este tema en Argentina y habíamos hecho un seminario, en este caso un seminario largo, les parecía que lo que teníamos en España era muy importante porque hay mucho dinero público que se aporta a los cuidados. Por ejemplo, les diré unas cuantas cosas, ¿no? Es, por ejemplo, la ley de dependencia prevé
que cuando una persona ha sido calificada como dependiente, hay como unos criterios de valoración, una de las cosas a las que tiene derecho es a teleasistencia, que es como cuidado remoto, por si pasa algo, etcétera, pero, por ejemplo, atención domiciliaria. ¿Qué quiere decir? Que viene una empleada del ayuntamiento, digo empleada porque normalmente son mujeres, ¿no?, que están en el hogar y atienden aquello. Se hace una división entre quienes limpian y quienes cuidan, ¿no? Es decir, si se considera que la familia necesita cuestión de limpieza, esto, y o bien, digamos, para, yo qué sé, ayudar a la persona a levantarse, a hacer la higiene personal, a tomar la medicación, a salir a comprar si ha de ir acompañada. Bueno, esto es público, insuficiente, ya digo, porque es unas horitas, y depende del grado de dependencia, estas horas son más o menos insuficiente, pero es mucho, ¿no? Luego, en las residencias hay muchas plazas públicas, muchas, en que son pagadas, por tanto, por el gobierno de la Generalitat, en estos casos son los gobiernos autonómicos. Hay copago, también digo, es decir, es en este sentido, si la persona tiene patrimonio, si tiene una pensión de jubilación, esto se aporta, pero la ley garantiza que no habrá ninguna persona que esté fuera del sistema si no tiene recursos. Se acabaron los asilos para personas pobres. Todo el mundo está en los mismos sitios, excepto los que tienen mucho dinero y tienen las residencias de lujo, por supuesto, porque eso de las desigualdades está en todas partes, ¿no? Entonces, ¿qué reflexiones hemos hecho, ahora digo, en el caso de España y se están planteando en todas partes? Por ejemplo, las personas quieren, desean, lo hemos constatado por encuestas, etcétera, permanecer en el hogar. Y a veces no puede ser, yo les decía, a veces no puede ser. Y es inevitable que haya residencias, van a seguir existiendo. Pero la idea es que pueda ser posible que se retrase al máximo el momento de ir a una residencia si es que es necesario. Con lo cual, una de las ideas que hay a nivel de toda Europa, a nivel de España, sería buena idea, es incrementar y mucho esta atención domiciliaria pública, insisto, no es la empleada de hogar, que también, cuidado, hay más, es decir, como yo ahora les diré, las políticas públicas son débiles y ustedes se reirán, dirán, pues miren, pues aquí tenemos menos, ¿no? Pero como, digamos, no llega, ¿no?, a cubrir las necesidades, lo que hacen la mayor parte de familias es, bueno, tener una empleada que suele ser pues una persona migrada, ¿no? Es lo más barato, voy a decir así, con lo que esto implica de que es un trabajo precarizado y a veces en el marco de la economía sumergida, porque ni siquiera se contrata formalmente, a veces. ¿Y quiénes son estas mujeres? Pues mujeres de Europa del Este, mujeres latinoamericanas, mujeres del norte de África. Bueno, es esto que llamamos cadenas globales de cuidados, ¿no? Entonces, vuelvo a insistir, ¿qué es lo que se quiere? Aumentar fuerte lo que es la atención domiciliaria pública, ¿sí? ¿Y qué se quiere hacer también? Y esto es otra idea, cambiar las residencias, el modelo de las residencias. Y lo digo porque en este sentido hay toda una reflexión en Europa sobre ello. Ahí Dinamarca y Alemania son los países más avanzados en este sentido, de que si no estás en el hogar, que sea como si estuvieras en tu hogar. Y esto implica que los macrocentros desaparezcan, que las residencias que hoy tienen un sistema que yo llamo hotelero-cuartelero, es decir, una habitación al lado de otra, ¿no?, y que te dicen a qué hora puedes entrar, a qué hora puedes salir, a qué hora has de comer, a qué hora te pueden visitar, a qué hora... Es decir, tú te has de adaptar al servicio. La idea es que el servicio se adapte a la persona con lo que se llama la atención centrada en la persona, ¿no? Entonces, se va a hacer todo, se van a dar fondos europeos
se van a destinar fondos europeos importantes para rehacer las residencias, convertirlas en mini residencias, por decirlo así, es decir, incluso edificios amplios, reestructurarlos para organizarlos en lo que se llaman unidades de convivencia, es decir, que estén 10, 12 personas en unos ambientes, pues que haya sala de estar, que haya cocina, que haya habitaciones, se quiere tender a habitaciones individuales y que sobre todo las trabajadoras tengan esta noción de flexibilidad y de adaptación a las personas y mezclarlas todas. No aquello, reservar una planta para los que están peor. No, no, no. Es decir, ayudarse unos a otros, vínculos comunitarios, no residencias que estén fuera de las ciudades, etcétera. Bueno, es por ahí, yo diría, buenas prácticas estas y otras que se han empezado a hacer, que es, esto tiene mucha importancia para ustedes también, que trabajan sobre temas de ciudad, etcétera, varias dimensiones, que es hacer políticas habitacionales que piensen en esto. Es decir, edificios que pueden ser apartamentos con servicios. Se están empezando a hacer, ¿no? Condominios, ¿no? Que puedan tener, digamos, servicios y puedan ser como apartamentos pequeños, privados, pero con servicios comunes. Se están haciendo de tipo intergeneracional. Hay un proyecto que me gusta mucho en Barcelona que se está haciendo, que es como una especie de condominio, bueno, no es un condominio, es un edificio en Barcelona, por tanto no está cercado ni nada. Y es intergeneracional para que se establezcan también relaciones de ayuda mutua, ¿no? entre personas. Bueno, hay muchas cosas que se pueden hacer, hay que pensarlas, inventarlas, sobre todo tener nuevas iniciativas porque las necesidades son muchas y hemos de pensar en unas sociedades en que la presencia del envejecimiento está muy presente. Ustedes en Chile es el país de Latinoamérica con una longevidad más alta, están en un promedio de longevidad de 80 años, nosotros estamos en 82. Una mujer española, el promedio de esperanza de vida es de 86 años, la más alta de la Unión Europea, y por esto tenemos población centenaria y por esto les decía que el promedio en las residencias es de 71 años, es decir, hay una población muy, muy envejecida. Entonces hay que pensar en que esto es también una oportunidad civilizatoria de tener, ¿no?, muy en consideración las personas mayores y también esto les interesa mucho a las personas que hacen políticas, ¿no?, a los hacedores de políticas públicas. Es un sector generador de empleo. Pues hagámoslo bien, porque se van a crear más servicios. Ustedes van más por el ámbito mercantil, bueno, yo ya no me meto en estas cosas, ¿no?, pero se van a necesitar más servicios, no solo empleo doméstico, y también prever las situaciones, ¿no?, de que estos servicios no se puedan pagar tan fácilmente. Gracias, Dolores. Y en ese mismo ámbito y bajando, digamos, al territorio, ¿no?, a ese rol que pueden cumplir o que van a cumplir también estas mujeres en aquellos trabajos, ¿no es cierto?, vinculados al cuidado. Tenemos una segunda pregunta que es, nuestra Escuela Mujer y Ciudad reúne a dirigentes sociales y mujeres interesadas en el urbanismo feminista. ¿Cómo evalúa la relación entre agencia política de las mujeres, empoderamiento y la agenda urbana de una ciudad para los cuidados? Nos interesaba, y eso lo pregunto, nosotros acá en la Universidad de Chile tenemos la red transdisciplinaria de envejecimiento. Tuvimos una escuela, acaba de salir publicado un cuadernillo que te voy a compartir, y parte de la discusión tenía que ver, bueno, a propósito de, sonó duro, pero en nuestro nuevo texto constitucional salió la discusión en torno al derecho a la ciudad, ¿no?, al derecho de la ciudad y de la ciudad de quiénes, ¿no? Era una reflexión muy fuerte porque ahí aparece también cómo eso se vincula al pensar cuando hablamos del derecho a la ciudad, pareciera inevitable o necesario hablar de la ciudad de los cuidados, ¿no? Absolutamente. Y aquí yo animo a las mujeres lideresas
a que batallen por esto, que ya lo están haciendo, pero en todo caso vale la pena el reconocimiento, ¿no? Porque sabemos que los usos de la ciudad relacionados con los cuidados no son los mismos que los usos de la ciudad pensados desde un punto de vista androcéntrico para ir de casa al trabajo. Entonces, el transporte solo se piensa en este sentido, en que el coche sea el protagonista, en que, bueno, es decir, pensar en este sentido, las mujeres son las usuarias claves de la ciudad que, por otro lado, es decir, necesitamos unas ciudades que faciliten poder cuidar. No que sean facilitadoras, no que sean obstructoras. Y al decir facilitadoras, ¿qué quiere decir? Pues que las ciudades cuidadoras, de alguna manera, estamos pensando en esto también, en contexto más del activismo que yo académico. Yo he trabajado más con lo de los servicios, lo que les he contado, ¿no? Pero claro que en los entornos propios haya los servicios que necesitemos para cuidar. Los servicios que necesitamos para cuidar es tan básico como las tiendas para comprar, el centro de salud, los lugares de ocio, yo qué sé, es decir, los centros cívicos, los lugares culturales, es decir, que de alguna manera las ciudades segregadas funcionalmente son enemigas del cuidado, porque si tienes, los trabajos se hacen aquí, las residencias allá, el centro comercial está en otra parte, para ir a hacer los trámites administrativos a otra parte, y has de tomar el coche para cada gestión, esto es un tiempo que se resta del cuidado y por tanto no lo facilita. En cambio, ¿no? Esto, digamos, tener entornos con los servicios de cuidado, pero servicios de cuidado pensado así integralmente, que necesitamos para vivir, ¿no? Y facilitadores hay. Si voy a cuestiones muy concretas ya no de modelo de ciudad, sino incluso de itinerarios en la ciudad, yo a veces pienso, si yo tengo la necesidad, yo qué sé, de llevar a una persona, que es mi familiar, hasta el centro de salud, y he de hacer un itinerario que lo puedo hacer a pie y que para mí duraría 10 minutos, pero para la otra persona dura 25, hay bancos en medio, hay sombra en estos bancos, es un espacio seguro, está bien iluminado, hay baños. Fijaros que, ¿no? A veces no se piensan estas cuestiones, Bueno, y en este sentido me pareció interesante también lo que ayer nos explicó la alcaldesa de la Comuna de Santiago sobre el nuevo centro de cuidados que se está haciendo, pensado para las personas cuidadoras, pensado también para que puedan estar ahí y poder ir con niños y niñas o poder ir con personas mayores, también pensando en la agencia de las personas mayores y pudiendo hacer sus propias actividades, y con toda una dimensión comunitaria, ¿no?, de incidencia en el entorno. Esto también, es decir, una ciudad cuidadora es absolutamente necesaria y quiere decir tener los servicios de cuidado, pero tener también una ciudad facilitadora del cuidado, ¿no?, que ayude también a relacionarnos entre nosotros, porque finalmente somos interdependientes, ¿no? Y esto lo venimos insistiendo, aunque tengamos esta idea de que somos tan autónomas que lo podemos hacer todo. Bueno, pues cuando nos encontramos un poquito mal ya vemos que esto de la autonomía no funciona y todos necesitamos cuidados en algún momento de la vida. Bueno, en todos los momentos de nuestra vida, en todos, cada día nos autocuidamos, ¿no? Pero hay momentos que necesitamos más. Sí, quizás no se vinculan los cuidados, es como lo visible, ¿no? Quizás se asocia al cuidado físico, pero hay otros cuidados, ¿no? Sobre todo en esa dimensión afectiva de cómo nos relacionamos, ¿no? Y qué necesitamos para vivir. Quería invitar a una de las estudiantes de la escuela en esta segunda versión que nos pueda decir su nombre, ella, y que le haga la pregunta a Dolores específica que trae, por favor. Muchas gracias. Es un momento. Sí.
Un gusto escucharla, un gusto realmente conocerla también. Yo soy representante de la comuna de Cerro Navia y también hablando desde el cuidado, las mujeres que pertenecen a la escuela, que son 28 lideresas que tienen más de 50 años por la lucha territorial, se basa en la olla común, en el alimento, en el cuidado de los hijos, en los espacios dignos, en la lucha de la vivienda digna. Entonces, escuchando su ponencia también y en representación de todas estas mujeres maravillosas, históricas, mi pregunta va a, el 2021 el alcalde de la comuna declaró municipio feminista y se han hecho iniciativas para apuntar hacia esto, teniendo por primera vez un consejo comunal de mujeres. Se nos ha enfocado mucho en explicar qué es un municipio feminista, porque se desconoce o se malinterpreta que es feminista. Pero mi pregunta es, ¿qué aportes o qué pasos seguimos para generar o aumentar lo que es o significa ser un municipio feminista desde el cuidado? Y también cómo se podría incorporar la academia en estas pequeñas acciones públicas locales que se están generando. ¿Tu nombre? Delmi Orellana. Mucho gusto, gracias. Bueno, buena pregunta, compleja además, porque ya va a lo concreto y yo no conozco la comuna, pero Presentación de 28 lideresas. está muy bien, ¿eh? Felicidades y vale la pena mantener, ¿no?, esta organización y movilización. Y además has citado, ¿no?, desde la olla común al cuidado de niños y niñas, bueno, y seguramente el cuidado de ellas mismas, ¿no?, también, porque estos espacios, digamos, de personas que comparten situaciones parecidas son súper importantes para poder seguir, ¿no? Entonces, yo creo que la pregunta era cómo explicar mejor, ¿no?, bien, qué es una comuna feminista desde la perspectiva de los cuidados. Bueno, yo creo que es que ustedes lo están haciendo, es decir, son ustedes que me lo tendrían que explicar a mí. Pero yo lo que veo es que es situar la vida como prioridad. Y esto, en un contexto donde lo que se valora es la productividad medida en términos de Producto Interior Bruto, por decirlo así, me parece que es dar un giro muy importante, pero que es muy importante para todas las personas. Es decir, que el feminismo en este sentido no es solo algo por y para las mujeres, es algo por y para toda la sociedad. Y si consiguiéramos, ¿no?, que los valores asociados al cuidado pasaran a tener protagonismo, ¿cómo mejoraríamos?, ¿no? Porque cuidar, de hecho, es pensar y atender las necesidades, no solo propias, sino de las otras personas. Y, por tanto, de alguna manera es como el contrapeso al individualismo exacerbado de las sociedades en que vivimos. Por tanto, los valores asociados al cuidado es que son tan positivos que ¿cómo los puede rechazar nadie? A veces son los términos los que se rechazan, ¿no? A veces decir, uy, feminista, hoy ahora van a ser las mujeres las que van a mandar. Bueno, a ver, ¿no? Es decir, expliquémonos, ¿no?, expliquemos por qué las mujeres han tenido que resistir, han tenido que crear sus propios espacios, precisamente porque estamos en un contexto que se ha valorado menos lo que hacen las mujeres que lo que hacen los hombres, pero las actividades, ¿no?, que has explicado son actividades que son para mantener la vida, ¿no? Proporcionar alimentos, proporcionar cuidado. Bueno, proporcionar alimentos ya es una manera de cuidar, lógicamente, ¿no? Y tener estos espacios de comunitarios, es la comunidad la que cuida y que la comuna cuide. Bueno, cuídense para poder hacer que esto persista. Gracias por la pregunta. Y bueno, perdón. Sí. ¿Y cómo el contexto académico se podría...? Sí, bueno, esto sí que lo hablamos después, pero seguro que hay personas, a lo mejor desde el propio Sur Corporación o alguna persona de la universidad con la que podrían contactar y podría estar interesada en, en estar con ustedes
co-creando conocimiento. Sí, de todas maneras la iniciativa de la escuela, que el año pasado, su primera versión, el año antepasado, perdón, que uno se confunde, ¿no? 2020 fue una versión totalmente online. Tuvimos más de 2000 inscritas de distintas partes de Latinoamérica, del mundo en realidad. Yo tuve también, ¿no? Estuvimos ahí, yo tuve la oportunidad de hacer o facilitar, ¿no? Provocaciones para la discusión, fue muy emocionante, un gran aprendizaje. Yo creo que esas cosas de algún modo nos vamos tejiendo como para trabajar, ¿no? Y ponernos en esa sintonía. Yo creo que en el marco de lo que se está haciendo y la participación de ustedes vamos co-creando también esos procesos, porque yo creo que acá todos o todas también estamos aprendiendo, ¿no? Es parte de un proceso. Y quería yo, quizás aquí nos va a complementar la compañera Olga Segovia, que nos va a comentar también cómo lee ella, cómo analiza y cómo piensa, ¿no? Lo que plantea Dolores en nuestra realidad, también desde su aprendizaje y su trayectoria, y seguramente va a poder abordar también parte de esa pregunta. Bueno, muy contenta de estar acá con ustedes, de poder compartir algunas reflexiones y estar con Dolores que nos plantea, digamos, estas preguntas y estas experiencias desde un punto de vista también de la academia, del espacio político y del activismo. Yo quería partir diciendo que la verdad que me parece muy importante, estoy muy emocionada de poder estar acá en una segunda versión de la escuela. La primera escuela, como algunas saben, es una escuela que iniciamos el año 2020, hoy, y que fue en plena pandemia, en plena crisis, digamos, en la cual tuvimos una cobertura y una participación extraordinaria y que realmente nos sorprendió a todas y que pudimos avanzar en la discusión de temas, tuvimos mucho aporte voluntario de muchas mujeres, lideresas académicas, profesionales, jóvenes de la Red Mujeres por la Ciudad, en la cual realmente fue una experiencia maravillosa y con el apoyo y la participación de la Escuela de Arquitectura. Y hoy día en esta escuela, en esta segunda versión, estamos realmente retomando temas, profundizando temáticas. Yo respecto a lo que plantea Dolores en términos de la academia, de lo político y también del activismo, que es realmente, creo que nosotros en Chile en estos momentos lo estamos viviendo. Si nosotros vemos los planteamientos, las publicaciones, desde la academia ha sido muy importante. Yo recuerdo, yo estudié en esta escuela y solamente creo que hace 2 o 3 años hicimos unos talleres y unos cursos sobre urbanismo con perspectiva de género. Entonces, cómo va introduciéndose estas temáticas, cómo se ha ido avanzando es fundamental. Y yo creo que evidentemente eso ha estado vinculado a un trabajo desde las organizaciones feministas y eso, por supuesto que estamos conectadas, digamos, y también en la política. O sea, hoy día el gobierno plantea un sistema nacional de cuidados, o sea, algo que la verdad que es fundamental. Esperemos y ojalá existan las condiciones políticas, presupuestarias y del propio proceso político que estamos viviendo, de que ese sistema nacional sea una realidad. Pero eso era impensable hace 5 años. O sea, habían algunos programas, como tú planteas, de atención domiciliaria desde el Ministerio de la Salud, por ejemplo, a personas con enfermedades ya catastróficas que no se podían mover, no podían ser autónomas, pero es muy pequeño, o sea, programas casi te fijas como pilotos, ¿no? Pero hablar de un sistema, hablar que esté en la política pública desde una perspectiva además de género feminista, creo que en nuestro país es un tremendo avance. Esperemos que eso pueda ser realmente una realidad. Yo también quería poner un punto que me parece importante, como que también lo mencionaba Dolores, de cómo abordar el tema de los cuidados de una perspectiva de corresponsabilidad social de toda la sociedad. Creo que en algún momento, y creo que es muy importante, desde la reflexión de la teoría feminista y digamos de género también,
abordamos las temáticas desde el punto de vista de cómo incorporar a las mujeres al trabajo remunerado, cómo estaba la división sexual del trabajo, está, digamos, siendo persistente, injusta, atenta contra la autonomía de las mujeres. Y eso es fundamental como temática. Sin embargo, también es fundamental, desde mi perspectiva, situar los cuidados como una responsabilidad de la sociedad, de que cuidar tiene que ver con todo, con el sostenimiento de la vida, con la reproducción social finalmente. O sea, si no hay cuidado, no hay economía, no hay nada, no hay empleo, etc. Entonces, desde esa mirada, como la ciudad como soporte físico, espacial de nuestro propio habitar, tiene que responder a ese cuidado desde una perspectiva social integral, ¿no es cierto? Entonces, un diseño, una planificación urbana, un trabajo en los municipios, en los barrios, considerando esa perspectiva de la reproducción y no solo de la producción, no solo del consumo, no solo del empleo, no solo de esta ir y venir del trabajo a la casa, sino también el barrio, el territorio. Desde América Latina, un punto importante que a mí me parece que puede recoger de la experiencia dramática de la pandemia es cómo los barrios se organizaron para cuidar, para alimentar, para ir a dejarle comida a las personas mayores que no se podían llegar a buscar a la olla común. O sea, es decir, ahí hay un punto que creo que es extraordinariamente valioso y que lo pudimos ver en los barrios de Buenos Aires, de Córdoba, de Santiago, que esa organización territorial y barrial, que nació en muchos casos por las organizaciones de mujeres, pero no solamente las organizaciones de mujeres, también las organizaciones mixtas, que habían hombres, que habían jóvenes, que pudieron trabajar ese cuidado, digamos, territorial y comunitario. Entonces, creo que todas estas temáticas, estas preocupaciones se van dando en formas paralelas, en formas integrales. Entonces, vincular la reflexión, digamos, teórica, metodológica, con la política y con el activismo es fundamental y creo que eso es una experiencia que podemos verla también en estas experiencias como la Escuela de Liderazgo, ¿no? Yo creo que en ese sentido es un tremendo aporte, porque estamos entregando conocimiento generado en la academia, generado en los movimientos feministas y las organizaciones territoriales, y también hacia una perspectiva política, ¿no? En la política local, municipal, en la política nacional. Entonces, creo que estas dimensiones son fundamentales para poder avanzar. Eso. Gracias, Olga. Bueno, yo creo que ese es un punto clave, ¿no? Así ha partido la sesión Dolors hoy y culmina con ello, con esa misma reflexión, Olga, ¿no? ¿Es posible separar la academia de la perspectiva política o de la dimensión política y territorial, de la vinculación? Yo pienso que cuando hablamos de vinculación con el medio, hoy día nosotros tenemos un rol, ¿no? Desde el activismo también, ¿no? Hay una posicionalidad desde la cual nos aproximamos a generar nuevo conocimiento o incluso a veces cuando estamos frente a un aula, y lo digo como profe, como mamá también, ¿no? Uno tiene un rol como mujer, no sé, uno está imbricada en todas esas intersecciones y yo creo que eso hay que visibilizarlo. Entonces me parece interesante eso para recogerlo y apropiárnoslo también, ¿no? Como lo estamos haciendo ahora y lo han presentado tan gráficamente ambas. Tenemos que ir cerrando, no sé si quieren preguntarse algo ambas. Yo quería darte la palabra, Dolores, para que puedas cerrar y quizás hacer una reflexión final y agradecerte nuevamente, ¿no? La participación también a Olga, a todas quienes están presentes y a quienes nos están mirando en esta nuestra primera sesión de conversaciones con. Dolores, por favor. Yo creo que estamos en un momento precisamente en que hemos reconocido la importancia del cuidado, ¿no? Como decía Olga, no hay producción sin reproducción y nos va la vida con el cuidado. Es que imagínense ustedes si una persona que necesita de terceras personas, no se le cuida, va la vida, ¿eh?
Y esto que hemos hecho, generaciones y generaciones han hecho, sin dar importancia, sin ser que parece algo solo instintivo y que no tiene importancia, es esencial en nuestras sociedades que lo empecemos a reconocer políticamente. Es importantísimo, ¿no? Con todas las dimensiones, es decir, la familia seguirá participando, no de la misma manera, pero seguirá participando. La dimensión comunitaria importantísima, importantísima, ustedes la han señalado, pero no la perdamos de vista, ¿no? Todo lo que sea crear servicios y ojalá puedan avanzar y nosotros también en España, ¿no? Hacia un sistema público que de alguna manera garantice el cuidado a todo el mundo y no esté condicionado por los ingresos que tenga cada cual, ¿no? Y por otro lado, el mercado también tiene su papel, entonces para quien lo quiera utilizar, pero que de alguna manera cada vez hemos empezado a hablar incluso de ecosistemas del cuidado, ¿no? Para sacarlo de esto que lo asociamos tanto solo a la familia y a las mujeres, un poco más a la comunidad, pero esto cuando hay conciencia comunitaria, ¿no? Pero para entender que es todo el conjunto de actores y recursos que intervienen y que los hemos de encajar bien. Entonces, vale la pena seguir en esto y vale la pena que la sociedad se dé cuenta de que no es solo un tema privado y de mujeres, es un asunto social y político que nos compete a todos y a todas, porque todos y todas necesitamos cuidados. Bueno, estamos cerrando entonces. Agradecemos. ¿Quieres comentar algo más, Olga? Solo agradecer esta instancia y bueno, esperamos continuar estas conversaciones. Creo que todo esto nos va a ir entregando mayores elementos, mayores reflexiones y, por supuesto, también mayor conexión e intercambio, digamos, con los territorios y con las ciudades que queremos construir entre todas y todos. Muchas gracias. Nosotros también, para ir cerrando, no lo mencioné quizás al inicio, esta segunda versión de la escuela cuenta con el patrocinio del Fondo Valentín Letelier, que es un fondo de la Vicerrectoría de Extensión de la Universidad de Chile, que también nos ha permitido hacer esas vinculaciones. Agradecemos en ese sentido también el apoyo de la Vicerrectoría y de la Facultad de Arquitectura, en particular la Dirección de Extensión también, que hoy nos ha permitido transmitir y grabar esta cápsula. También a la escuela, ¿no? En particular a la escuela y a la red de mujer y hábitat de América Latina y el Caribe. Al grupo GET, que está involucrado, Género, Espacio y Territorio de FAO, y también a Vértice Urbano, en fin, y todos esos tejidos que tenemos entre todos. Bueno, Dolores, un gusto, muchas gracias, y también Olga, a ti. Hasta luego.